Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que está que arde, un tema que ha generado un revuelo tremendo en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, que ha desatado un debate apasionado en nuestra comunidad. Hoy, amigos, vamos a desentrañar, a analizar, a escudriñar el supuesto escándalo que rodea a Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la pareja más comentada y querida de Turquía. Ya saben, en este canal somos como detectives del chisme, nos encanta mantenerlos al día. Nos mantenemos al pie del cañón con todo lo que ocurre, con los rumores, con las noticias, con el drama, con los bombazos del mundo de las celebridades, y más aún, cuando se trata de nuestros amados actores turcos. Y hablando de ídolos, cuando mencionamos a Burak y Neslihan la cosa se pone interesante. Estamos hablando de dos estrellas que han conquistado corazones alrededor del mundo, no solo por su talento actoral excepcional, sino también por ser considerados una de las parejas más hermosas, carismáticas y queridas del espectáculo turco. Pero como dice el dicho, el amor, a veces, es un camino lleno de baches, de curvas peligrosas y, en ocasiones, de tempestades. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar a fondo todos los rumores que circulan sobre un posible divorcio, los supuestos motivos que lo habrían generado, y cómo han reaccionado tanto Burak como Neslihan ante esta avalancha mediática. Vamos a analizar las pruebas, los testimonios, las especulaciones y sobre todo, vamos a tratar de discernir qué hay de verdad y qué hay de exageración en todo este embrollo. Y antes de que se me olvide. Si eres nuevo o nueva por aquí, no te olvides de suscribirte al canal, es gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque créeme, la farándula turca es un pozo de sorpresas y no querrás perderte el próximo bombazo. Bien, ahora sí, pongámonos manos a la obra. Todo comenzó con una serie de rumores que comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos hace ya unas semanas. Rumores que con el tiempo fueron escalando y sugiriendo una seria crisis en el matrimonio de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, permítanme hacer un breve recordatorio. Burak es ampliamente reconocido por su papel protagónico en Kara Sevda, la serie que le dio fama internacional y que lo consolidó como uno de los galanes más importantes de Turquía. Y Neslihan, por su parte, es igualmente icónica, no solo por su magistral interpretación en Kara Sevda, donde compartió pantalla con Burak, sino también por sus roles en Fatih Arville, Kürtseyyid Besura y muchos otros trabajos que la han catapultado a la cima del estrellato. Son dos figuras enormes con una base de fans global inmensa, y su historia de amor siempre ha sido una de las más comentadas. Estos rumores, como suele suceder, comenzaron a tomar fuerza debido a una serie de señales que los fans más observadores y dedicados notaron con detenimiento. Por ejemplo, se decía que en los últimos tiempos, Burak y Neslihan habían disminuido notablemente la frecuencia de sus publicaciones juntos en sus redes sociales. Para una pareja tan mediática, que suele compartir momentos de su vida, sus viajes, sus celebraciones, su día a día con sus seguidores, este detalle, por supuesto, no pasó desapercibido. Los fans comenzaron a notar un cambio, una especie de distancia, y, como es natural, comenzaron a preguntarse qué estaba pasando. También se habló de que en eventos públicos, alfombras rojas y fiestas a las que solían asistir juntos y lucir su amor, su complicidad y su conexión, no se les había visto interactuando con la misma frecuencia, con la misma cercanía y con el mismo entusiasmo que solían demostrar. Los fans, que son muy perspicaces, empezaron a especular, a sacar conclusiones, a analizar cada gesto, cada mirada, cada ausencia, y a preguntarse, ¿qué está pasando realmente? ¿Hay algo más de lo que vemos? ¿Es solo una racha, un momento de estrés o, detrás de todo esto, se esconde algo más profundo? Y como era de esperarse, la prensa turca, que siempre está al acecho, siempre atenta a este tipo de detalles, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Varios medios de comunicación, algunos más sensacionalistas que otros, comenzaron a publicar artículos y notas informativas, alimentando la especulación y avivando el fuego de la incertidumbre. Algunos de estos artículos, es importante señalar, citaban fuentes anónimas, lo que siempre genera suspicacias, sugiriendo que la pareja, en efecto, estaba pasando por un momento difícil, por una crisis, por una situación delicada en su matrimonio. Se mencionaron posibles discusiones, diferencias irreconciliables en el ámbito de la convivencia, en el ámbito de las prioridades de las decisiones. Se habló de presiones externas, de incompatibilidad de agendas, de desacuerdos creativos.
Y por si fuera poco, no faltaron aquellos medios que, como suele ser habitual en estos casos, mencionaron supuestas terceras personas, insinuando con mayor o menor sutileza la posibilidad de infidelidad. El drama estaba servido en bandeja de plata. Los motivos que se mencionaron como causantes de esta supuesta crisis matrimonial fueron variados y, en algunos casos, contradictorios. Algunos medios, como ya mencioné, especulaban con la incompatibilidad de horarios debido a sus apretadas y exigentes agendas laborales. Ambos son actores de renombre con compromisos constantes, rodajes, grabaciones, promociones, eventos. Y esa agenda frenética, esa falta de tiempo, esa distancia física, podrían estar influyendo negativamente en la relación, en la comunicación y en la convivencia. Otros medios, por su parte, apuntaban a que la presión mediática, la constante exposición pública a la que están sometidos, la incesante persecución de los paparazzi y la opinión pública podría estar afectando su vida privada, su intimidad, su capacidad de ser ellos mismos sin estar constantemente bajo la mirada de todos. Y por supuesto, no faltaron, como siempre, aquellos que echaron mano de los rumores de infidelidad, de terceras personas, de posibles deslealtades. Ya saben, los clásicos elementos que suelen aderezar este tipo de historias. Ante esta avalancha de rumores, ante este torbellino mediático, ¿cómo reaccionaron Burak Ozceğit y Neslihan Atagül? Bueno, al principio optaron por una estrategia que en muchas ocasiones se utiliza en estos casos, el silencio prudente. Ni confirmaron ni desmintieron nada, se mantuvieron en una especie de limbo, sin emitir declaraciones, sin hacer comentarios, sin pronunciarse públicamente sobre la situación. En este tipo de situaciones, las celebridades suelen optar por el silencio, por el mutismo, con el objetivo de evitar avivar el fuego de los rumores, de no echar más leña al fuego. La idea es esperar a que la tormenta pase, a que el interés mediático se desinfle y a que la situación, de alguna manera, se calme por sí sola. Sin embargo, con el paso de los días, la presión fue aumentando, el acoso mediático se intensificó y la especulación se disparó. La pareja finalmente sintió la necesidad de tomar cartas en el asunto, de hacer algo para intentar frenar el tsunami de rumores y especulaciones que los estaba ahogando. Burak Ozceğit, a través de sus redes sociales, que es el canal más directo de comunicación con sus fans y con el mundo, publicó algunas fotos con Neslihan, aparentemente con la intención de demostrar que todo estaba bien entre ellos, que su relación era sólida y que no había motivos para preocuparse. En una de las fotos se les veía sonriendo, abrazados, disfrutando de un momento de felicidad, lo cual, por supuesto, calmó un poco a los fans, pero no del todo. Algunos argumentaron que estas fotos eran solo una estrategia, una pose, una fachada, un intento desesperado por calmar los rumores, y que la realidad, puertas adentro, podría ser muy diferente. No todo lo que brilla es oro, decían algunos seguidores escépticos. Neslihan, por su parte, también compartió algunas publicaciones en sus redes sociales. En ellas hablaba sobre la importancia del amor, de la felicidad, de la resiliencia y de la capacidad de superar los obstáculos que la vida nos presenta. Sin mencionar directamente los rumores, sus mensajes parecieron ser una forma de enviar un mensaje subliminal a sus seguidores, transmitiendo la idea de que todo estaba bien, de que estaban juntos, de que estaban superando cualquier dificultad, y de que el amor, al final, siempre triunfa. Pero como suele suceder en estos casos, la historia no terminó ahí. A pesar de las publicaciones en redes sociales, los rumores no cesaron, la maquinaria mediática continuó funcionando a pleno rendimiento y la especulación se mantuvo en su punto álgido. Algunos medios de comunicación, quizás buscando más clics y más atención, continuaron publicando artículos con supuestas nuevas evidencias, con supuestas fuentes que revelaban detalles inéditos y con supuestas pruebas de que la crisis era real y profunda. Y los fans, que son los que impulsan todo esto, que son los que mantienen vivo el interés por estas historias, en las redes sociales, continuaron debatiendo, especulando, analizando cada foto, cada comentario, cada ausencia y cada gesto. Incluso, y esto es lo más llamativo y lo que ha generado más controversia, se filtraron, supuestamente, algunos detalles sobre el supuesto acuerdo de divorcio. En Turquía, al igual que en muchos otros países, los acuerdos de divorcio pueden ser procesos muy complejos, con múltiples implicaciones legales y financieras, y a menudo incluyen la división de bienes, la custodia de los hijos y el pago de manutención. En este caso, los medios, citando supuestas fuentes cercanas a la pareja, mencionaron detalles sobre la posible división de propiedades, sobre la custodia de su hijo Karan, que es el gran amor de sus vidas y que, por supuesto, es el centro de sus vidas. Se habló de mansiones, de cuentas bancarias, de coches de lujo y de acuerdos de confidencialidad.
Sin embargo, es importante recalcar, hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial por parte de Burak o Neslihan sobre la veracidad de estos detalles. No han confirmado ni han negado la validez de estas informaciones, lo que por supuesto, alimenta aún más la incertidumbre y la especulación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que en este momento la situación es incierta, ambigua, llena de claroscuros y de interrogantes. Los rumores de divorcio siguen circulando, pero no hay una confirmación oficial por parte de la pareja, que es lo más importante y lo que realmente determinaría la veracidad de la situación. Es posible y es una posibilidad que no debemos descartar, que estén pasando por un momento difícil, que estén enfrentando una crisis en su relación y que estén tratando de resolver sus problemas en privado, lejos de la mirada indiscreta de los medios. También es posible, y esta es otra posibilidad, que todo sea un malentendido, una exageración de la prensa, un intento de generar controversia y de llamar la atención. Quizás hayan tenido alguna discusión, algún desencuentro, alguna diferencia de opinión, pero no por eso significa que su relación esté en peligro o que se estén planteando el divorcio. Lo que sí es cierto y no podemos negar, es que Burak y Neslihan son dos personas muy queridas por el público, por millones de personas en todo el mundo. Ambos tienen una gran carrera profesional, con una legión de fans que los admiran, los respetan y los siguen incondicionalmente. Es comprensible, por tanto, que la gente esté preocupada por su relación, que quiera saber qué está pasando, que sienta curiosidad por su vida privada y que se preocupe por su bienestar. Personalmente, y esta es mi humilde opinión, creo que debemos ser cautelosos a la hora de juzgar, de sacar conclusiones apresuradas y de dejarnos llevar por los rumores. La vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Y a veces los medios de comunicación, en su afán por conseguir una buena historia, por obtener un titular impactante, pueden exagerar o distorsionar la realidad, lo que a veces causa un daño irreparable. Así que mientras esperamos una confirmación oficial por parte de Burak y Neslihan, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad, desearles lo mejor y confiar en que, sea cual sea la situación, encontrarán la felicidad y la paz. Ahora, para terminar este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos clave que hemos discutido hoy. Hemos hablado de los rumores de divorcio que rodean a Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la pareja más comentada y querida de Turquía. Hemos analizado las supuestas señales de crisis, los motivos que se mencionan, las reacciones de la pareja, la intervención de los medios y, por último, hemos concluido que la situación es incierta y que debemos esperar a una confirmación oficial antes de sacar conclusiones definitivas. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para reflexionar. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Creen que todo es un malentendido? ¿O creen que hay algo más que aún no sabemos? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus comentarios son muy valiosos. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Porque créanme, la farándula turca siempre nos depara sorpresas. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.